Bienvenidos a Jueves de Testimonio. Hoy quiero empezar con parte de mi historia. Estamos en el mes de junio y hace poco se han cumplido 12 años de la muerte de mi padre, y por eso quiero empezar con esa historia. Y bueno, creo que esto puede servir para muchas mujeres, niñas, adolescentes que han crecido sin ninguna figura paterna y que eso afecta a sus vidas. De antemano decir que yo amo a mi padre, que él es muy importante en mi vida, que Dios restaura, Él restaura mientras uno perdona y no guarde rencor. Y quiero traer este testimonio porque marcó mi vida, me marcó en mi vida de manera positiva, aunque fue dolorosa, pero quiero dejar una enseñanza con esto. Y es que valoremos a nuestros padres. Lo han escuchado siempre, pero con mi testimonio quiero llevarlos a ello. Bueno, yo soy gemela, hermana gemela. Mi hermana hoy, ahora no vive conmigo, ella está en otro país. Y bueno, nosotras crecimos sin la figura de nuestro padre. Sí tengo recuerdos vagos de cuando él nos iba a visitar, cuando muchas veces nos daba un poquito de pena, de vergüenza. Mi padre nos visitaba ya que no teníamos la suficiente confianza con él. Él siempre iba a ver cómo estábamos, nos consentía, era amoroso. Recuerdo que nos daba muchos besos. También recuerdo mucho que revisaban nuestros cuadernos de la escuela. Siempre fuimos muy buenas estudiantes y nos daba mucha risa, incluso cuando izábamos bandera o cuando teníamos algún diploma por excelencia académica. Él siempre estaba ahí poniendo la cara, pues porque eran sus hijas, y siempre se sintió orgulloso de nosotras. Pero sin embargo mi madre ha sido padre y madre todo el tiempo. Ella es la que nos ha sustentado junto con mi abuela. Hemos crecido en un hogar donde solo hay mujeres, como una especie de matriarcado, podríamos decirlo así, y donde la figura masculina pues como tal no está. Nosotros crecimos así, solas, con mi madre. Mi padre muchas veces nos llamaba, estaba ahí al pendiente, pero bueno, no era una relación tan cercana como si uno tuviera al padre cerca, viviendo con uno. Eso sí, aclaro, sé que hay muchos padres presentes, pero totalmente ausentes en el sentido afectivo con sus hijos. En este caso, pues bueno, era literalmente ausente. Conocí a mis hermanos, tenía otra familia, la cual siempre nos trató muy bien. Mis hermanos yo los amo muchísimo, y la esposa de mi papá siempre fue también como una madre para nosotras. Mi madre siempre nos inculcó bastante el creer en Dios, en amarlo a Él sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento prácticamente, y siempre nos decía que primero Dios y luego el estudio, primero Dios y después la familia, o sea, primero siempre Dios. Ella siempre nos inculcó eso, y le doy gracias a Dios por mi madre, porque nos trajo la verdad desde muy pequeñas. Y con mi padre encontramos un complemento de esa verdad, y era de conocer a Yeshua, a nuestro Mesías. Él siempre desde muy pequeña, lo recuerdo, nos llevaba a la iglesia cristiana. A mí no me gustaba, yo pertenecía al coro de la iglesia católica y siempre cantaba allí con mi hermana y con mi abuela, pero a mí me gustaba ir a la iglesia cristiana, me parecía aburrida, no entendía lo que hablaban, pero mi padre siempre fue muy constante llevándonos a la iglesia las veces que podíamos estar con él, esos fines de semana o en las vacaciones. Entonces yo pienso que eso es muy importante. Hay algún paréntesis, siempre es importante. Los niños tal vez no entendemos ciertas cosas que hacen nuestros padres, pero es vital. Creo que fue un paso de fe que él siempre hizo para que podamos algún día conocer a Jesús. Uno le puede hablar a un niño de Jesús, de Yeshua el Mesías, pero en algún momento de nuestras vidas como adolescentes llegamos a hacer conciencia de ello. Pasó el tiempo, siempre nos enseñó a orar, así estuviésemos cansados, a leer la Biblia. Le encantaba servir a Dios, y bueno, yo realmente como niña no le entendía mucho. Ingresé yo a la universidad con mi hermana, en la misma universidad estuvimos para ser maestras, y claro, él estaba, pues sabía lo que estábamos haciendo, nunca perdimos el contacto con él. Pasa que un día mi padre me llama a mí y me dice: hija, estoy enfermo, estoy en el hospital, ¿puedes por favor venir para acompañarme? A mí me pareció muy raro eso, porque mi padre no era una persona que se enfermara. Mi padre era una persona que siempre era sano, o sea, para que se enfermase era algo muy raro y era muy de vez en cuando, y más para que se quejara. Mi papá nunca se quejaba de nada, él siempre era agradeciendo a Dios, y claro, me pareció un poco sospechoso, además que yo fuera como tal y mi hermano mayor fuéramos a ir a acompañarlo.
y para que él fuera un médico era muy raro, o sea, era algo que no solía pasar porque a él no le gustaba tampoco ir al médico. Recuerdo tanto que era por estrés, supuestamente que tenía un dolor lumbar. Y bueno, a veces pasa que la salud en nuestros países pues es muy precaria, los diagnósticos llegan tarde cuando ya no hay nada que hacer. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, exámenes aquí, exámenes allá, era estrés, 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 y mi padre nunca veía estresado, entonces era muy raro. Pasó el tiempo y de repente, recuerdo tanto, un 31 de diciembre, yo ya estaba casi a punto de culminar mi carrera. Tenía más o menos 22 años, 21, 22, no lo recuerdo muy bien. Y nunca voy a olvidar esa llamada de mi padre, justamente él mismo. Él estaba ingresado porque estaba enfermo y le estaban chequeando, haciendo exámenes. Uno a veces siempre siente esas cosas, ¿no? Él tiene algo, Señor, por favor, de antemano sánalo, Dios, que nosotros creemos en ti. Él te sirve, Él te adora, Él sirve a los demás, no es una persona mala. Él se ha arrepentido de su pasado, porque todos hemos pasado por cosas malas, oscuras en nuestra vida, y cuando llegamos a los pies de Cristo, pues prácticamente nosotros pedimos perdón, Él con su gracia nos limpia y las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y bueno, nunca olvidaré ese 31 de diciembre antes de que fueran las 12 de la noche. Yo antes pues celebraba Año Nuevo, Navidad, ahora ya no. Y él me dice, hija, ven a visitarme porque estoy enfermo y pues porque solamente un milagro de Dios puede como tal salvarlo. Tengo cáncer, es lo que me dijo. Yo no podía creerlo, yo entré en shock, pero no de gritar y de llorar, sino no me hallaba en ese momento. Yo, pero ¿cómo así que mi padre tiene cáncer? O sea, no entiendo de un momento a otro cómo es esto. En mi familia ha habido algunas enfermedades así, generacionales, pero pues por parte materna no, mi parte paterna sí. Y él me dijo, bueno, feliz año. Al otro día, ningún feliz año. No era ni terminar un buen año ni empezar un buen año. Me recuerdo tanto que el 1 de enero fue mi madre, fue mi hermana, fue mis hermanos, la esposa de mi padre, y algunos líderes de la iglesia, fuimos allí. Y él estaba tranquilo, siempre lo vi tranquilo, siempre. Mi papá siempre estaba tranquilo con la fe puesta en nuestro Dios. Y dijo, tengo cáncer, y bueno, el cáncer que a él se lo llevó era un cáncer muy agresivo, ya avanzado, de próstata. Él se chequeó siempre, cuando tenía que chequearse, siempre salió todo muy bien. Desde ese momento mi vida cambió. Yo dije, no puede ser, nunca he tenido a mi padre, ahora me encuentro con él para esta noticia, así que tomé la decisión de vivir con él lo que más pudiese, como hija. A veces Dios te da esas oportunidades para que tú las tomes y lo que no hiciste de niña, de adolescente, pues lo vivas ahí con él. A veces culpamos siempre a nuestros padres, pero nosotros también muchas veces tenemos gran culpa. Nosotros también podemos buscar a nuestros padres, no sabemos lo que ellos están viviendo, si sienten culpa, bueno, son muchas cosas. Yo ya conocía de Dios en ese tiempo porque algún día Él nos llevó a la iglesia, y hago aquí el paréntesis, Él nos llevó a la iglesia. Recuerdo tanto un 4 de febrero, hace ya 16 años prácticamente, tengo la Biblia que él me regaló y que está escrita incluso su letra, y me escribí ahí tu encuentro con Dios. Y recuerdo tanto que yo entré siendo una y salí siendo otra, y no solamente yo, también fue mi hermana gemela, y también fue el que era en ese momento mi novio, que era un ateo, que él era metalero, que él no quería nada de Dios. Él entró siendo uno y no quería, mi papá lo invitó, le predicó sobre Cristo y no quería. Él fue ese día y salió otra persona. Yo salí, también era otra persona. Es algo sobrenatural. Y desde ahí yo empecé a andar en los caminos de Dios en el año 2007, cuando conocí a Yeshua como mi Mesías, y mi novio, y el que era mi novio, y mi hermana. Y él siempre hablaba de Dios en todo lado, siempre, él nunca paró de hablar, de evangelizar, nunca dejó de hacerlo. Cuando pasa toda esta noticia, yo digo, Dios, no, o sea, ¿cómo así que una persona que te sirve, que predica, que va allá? Él vivía en el sur de Bogotá y él se iba a las montañas con su esposa a predicar el evangelio, a hacer esas células,
a llevar buenas nuevas de salvación, yo decía, no puede ser, o sea, es que esto no es justo y no lo podía aceptar, pero yo me mantenía callada y dentro de mí yo siempre le decía eso a Dios. Y pasó el tiempo y empezaron sus quimios, empezó todo el procedimiento que tiene un cáncer, incluso le hicieron un trasplante de cadera, salió bien. Y como les decía, yo en esos 2 años casi que yo estuve, o sea, que desde el diagnóstico, yo muchas veces me fui a vivir con él. Yo salía de mis prácticas de la universidad y me iba a estar con él porque yo quería estar con mi papá, porque no quería, o sea, que él se fuera y que yo no hubiese tenido esa oportunidad de estar con mi padre, de saber qué se siente tener un papá. Y estuve con él muy feliz. Nosotros nos fuimos a viajar. A mí me gustaba tomarme muchas fotos y muchos familiares míos no les gusta que yo me tome tantas fotos y que publique todo, los entiendo. Y él me llevaba la idea, él siempre buscaba un lugar para, una locación, decía él, para tomarnos las fotos. Y era bonito porque tengo muchos recuerdos con mi padre en fotos. Las fotos para mí son importantes porque si alguna vez me falla la memoria, tengo esas fotos, tengo esos videos donde yo pude compartir y sentir a un padre por fin cerca a mí. Aunque estuviese enfermo, pero ahí estaba yo, al igual que mis hermanos, al igual que la esposa de mi padre. Estábamos allí siempre y orando siempre por un milagro, porque nosotros, ser muy pentecostales, siempre decíamos, Dios puede hacer un milagro, y es verdad, Dios puede hacer un milagro. Y yo oraba y la iglesia oraba en la que estábamos, que era sana doctrina también, oramos por mi papá para que sucediera un milagro. Y pues bueno, lo que yo hice durante esos casi 2 años fue estar con él, viajar, estar con él, abrazarlo, estar con él, escucharlo, llorar, vivir todo su proceso de quimios, y poco a poco él se iba apagando. Poco a poco se iba apagando porque la quimio es un veneno prácticamente para el cuerpo. Mata lo bueno y mata lo malo. Y ya nos dimos cuenta más adelante que le hizo metástasis en su cabecita, en sus hombros, en varias partes del cuerpo. Yo no entendía qué era eso, pero sé que era grave. Y pues bueno, nosotros seguíamos ahí fieles. Él seguía orando, él seguía diciendo, le amo la palabra, y se quedaba dormido. Y él siempre persistió hasta el último día, nos enseñaba, hay que orar, no lloren, hay que orar, que nuestra fe no desfallezca. Y él nos enseñó eso en la vida, que a pesar del dolor que él sentía en su cuerpo, él seguía orando, él seguía alabando a Dios, él seguía hablando cosas maravillosas de Dios. Yo nunca le di la espalda a Dios, pero me cuestionaba ciertas cosas, obviamente, como cualquier ser humano nos cuestionamos cuando sufrimos. Y bueno, ya pasó el tiempo, no dio resultado, cada vez está peor mi padre, la cirugía pues no ayudó mucho, tal vez le extendió mucho más la vida. Y recuerdo tanto en el año 2012, que fue el año en que mi padre se fue, él no era de fiestas ni nada de esas cosas. Él dijo, quiero que celebren mis 50 años, quiero que lo celebren, quiero que esté toda mi familia acá, mis hijos, todo. Y lo hicimos. Y era raro, yo decía, Dios, ¿será que se está despidiendo? Uno piensa muchas cosas, pero dentro de sí mismo, ¿no? Nos tomamos hartas fotos, era muy difícil que a veces él sonriera porque el dolor era constante, ¿no? Y yo agradezco a Dios también a Dios porque puso a esa esposa que tiene o que tenía, porque lo acompañó hasta el final y fue incondicional totalmente. Y bueno, ya después de esa fiesta, eso fue en marzo, él se fue en junio, en marzo fue su última fiesta, su último encuentro con toda la familia, disfrutamos, pero no sabíamos que él se iba a ir. Y recuerdo tanto que nosotros como pentecostales, como cristianos, orábamos por ese milagro. Pero ¿qué pasó? Que Dios nos dijo a través de la pastora, la persona que pastoreaba a mi padre, perdón, nos dijo, ustedes tienen que entregar a Dios, a su padre, o sea, entréguenlo a él, porque o él hace un milagro o él se va de este mundo. Entonces para mí eso era difícil, porque yo decía, bueno, es que yo quiero es que solamente lo sane, yo no quiero que se lo lleve, porque por fin tengo a mi padre y yo no quiero que Dios me lo arrebate, por fin tengo un papá, por fin me siento querida por un papá. Y bueno, recuerdo tanto que fue una semana antes que ya nos dijo eso, y pues nosotros oramos a Dios y le pedimos que hiciera su voluntad, que si su voluntad era sanarlo,
pues que lo sanara. Si su voluntad era llevárselo, que se lo llevara, pero que no sufriera más. Y pues nosotros también estábamos sufriendo mucho. Uno como familia también sufre bastante cuando una persona está enferma y lo desahucian. Y algo pasó. Lo que pasó es que Dios hizo su voluntad. Recuerdo tanto que una semana antes él empezó a sufrir bastante en las noches y yo estaba ahí, y algo yo le pedí a Dios siempre, desde que yo me enteré que mi padre estaba con el cáncer. Yo siempre le pedí algo a Dios, y Dios no es mi sirviente, claro que no, pero Dios cumple los deseos de su corazón conforme a su voluntad. Yo siempre le pedí: Dios, si tú te lo llegas a llevar, y esa semana antes de que muriera yo le dije: si tú te lo quieres llevar, solo te pido algo, permíteme estar en el momento en que él se muera, en el momento en que tú te lo lleves, y yo quiero escuchar su último latido, el último suspiro. Quiero estar allí, dame por lo menos ese regalo de estar con él hasta en el último momento. No estuve con él toda mi infancia, pero en este momento quiero estar con él. Y recuerdo tanto que el día que será un 3 de junio, era un domingo, mi padre, bueno, pues pasó una noche fatal. Las últimas 2 noches fueron horribles. Oramos muchísimo. Él decía que colocáramos música para adorarlo. Él ya casi no hablaba. Y poco a poco pues se fue apagando. En la noche anterior, en la madrugada del día 3 de junio, recuerdo que cuando yo me desperté, yo no sé cómo explicar esto, pero vi una película. Desde niña, desde mis primeros recuerdos con mi papá hasta ese momento, todo como una película. Yo me desperté y vi todo eso en mi sueño, en una visión, no sé explicarlo, es algo sobrenatural. Y yo dije: mi papá se va, hoy se va. Y cuando yo me despierto y lo veo sentado en la cama, estaba sufriendo, porque así es el cáncer, estaba sufriendo, y él no quería nunca medicarse. Él quería estar bien consciente siempre, pero era tanto el dolor del cáncer que él dijo: bueno, necesito descansar de este dolor. Y lo que él hizo, que no había hecho durante esa última semana, era hablar. Él no hablaba ya, él ya no abría sus ojitos, nada. Pero ese día Dios le dio fuerzas para poderse despedir. Él le dio fuerzas para podernos volver a enseñar, volvernos a instruir. Y recuerdo tanto que él dijo: pongan música, vamos a adorar a Dios. Y empezó a despedirse de cada uno de nosotros. Nosotros ya sabíamos lo que venía ya como tal. Y empezó a estar tranquilo, ya no tenía sufrimiento. Él empezó incluso a ver cosas en el cielo, bueno, en el techo, digo yo. Empezamos a orar, empezamos a cantar, y después de que ya se había despedido de todos nosotros, yo le cogí su manito, yo coloqué mi oído sobre su pecho, porque Dios me iba a cumplir ese deseo de poder estar en su último suspiro. Y su esposa estaba ahí al lado, todos estábamos juntos con él, adorando a Dios, hasta que el último latido lo escuché. Cada vez era más lento, no me separaba de él ni un segundo, y escuché su último latido. Miré a la esposa de mi padre y ya supimos, ya fue. Nunca entendí por qué derramó una lágrima después de que se paró su corazón, no sé, a nivel científico, médico, no lo sé. Y cogí su manito y lo abracé, y lo único que yo hice en ese momento fue: Dios mío, te lo has llevado, papá. Porque yo siempre he pensado: el alma sube a Dios, vuelve a Dios. Y yo le dije: papá, nos veremos en la Nueva Jerusalén, esa es mi esperanza. Y bueno, ya como tal murió. Nunca voy a olvidar la paz que se sentía. Era sobrenatural, era una paz que sobrepasa todo entendimiento, como le dice su palabra. Incluso sin juzgar a nadie, hablo en general. Muchas personas que nos vieron, a la esposa, a mi padre y a mis hermanos y a mí, nos decían que no lo queríamos, tal vez porque no llorábamos, porque estábamos incluso hasta riendo, pero no riéndonos de lo que pasó, sino de anécdotas, de cosas que nos decía. Estábamos muy tranquilos y se sentía mucha paz. Esa es la diferencia cuando tú tienes a Dios en tu vida y cuando aprendes a aceptar su voluntad. Dios te da un consuelo que es sobrenatural, totalmente es sobrenatural. Yo no puedo explicarlo porque es algo sobrenatural, no hay explicación para ello. Y incluso en el momento del entierro, todo fue para muchos difícil, pero para mí fue doloroso,
pero esperanzador. Yo decía, este hombre, que es mi padre, que está ahí en ese ataúd, es el mismo que va a resucitar. Es el mismo que va a resucitar y algún día lo voy a volver a ver. Obviamente pasaron ya los días, no era tan fácil. Muchos de pronto podrían decir, no estuviste con tu padre, pues obviamente en toda tu infancia no va a ser el mismo dolor, pero yo pienso que cada uno lleva y asume el dolor como puede asumirlo y como uno lo vive, nadie lo vive de otra forma, obviamente. Pero era mi padre y yo le agradecí tanto a Dios por haber tenido esos años, pocos meses en el que yo pude sentir a mi padre. Y algo que no voy a olvidar y que Dios me regaló es que yo fui la hija que él vio graduarse. Eso para mí fue de otro mundo. Yo soñaba con que mi padre pues me viera graduar, que él antes de que se fuera, y ese día que él fue a mi grado fue algo también sobrenatural porque yo le dio las fuerzas. Él estaba ya muy mal y yo ya llevaba creo que un mes de no poderlo ver personalmente, y cuando lo vi yo me derrumbé porque mi padre no parecía a él, parecía un señor muy muy mayor, su color de piel, todo, pero él estuvo allí, él estuvo en el grado de su hija. Sí, es verdad que no pudo ver el grado de sus otros hijos, que lo hicieron ya después. Mi hermana también se graduó ya tiempo después, pero vio el mío y yo le agradecí a Dios porque es así, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice su palabra, entra en el gozo del Señor. Y Dios me dijo, Él está sano, Él ya está sano. En esta tierra muchas veces buscamos milagros, pero Él ya está sano. Y para mí eso fue maravilloso, que Él pudiera ver mi graduación. Él también tuvo la oportunidad de saber y sentir que es tener un nieto. Mi hermana tiene su hija preciosa y pudo ver a Juanita, pudo conocerla, pudo abrazarla, pudo estar jugando con ella como ese abuelo. Ella tuvo ese abuelo allí. Mi padre, por misericordia de Dios, tuvo esos momentos también bonitos que yo pienso que son muy muy valiosos para un ser humano. Son cosas que no se pueden reemplazar con el dinero. Y me trajo una gran enseñanza. Yo perdono a mi padre por la ausencia que tuve. A causa de ello, obviamente uno como hija sufre apegos emocionales a personas que no tiene que apegarse. Tal vez estar entre solo mujeres también hace que uno distorsione un poco la realidad de la vida frente al hombre. Hablo hombre como el género masculino. Y Dios me enseñó que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero lo bueno y lo agradable y lo perfecto no siempre es bueno y agradable y perfecto a nuestros ojos humanos y naturales. Él sabe por qué lo hizo. Yo sabía que Dios podía sanarlo, pero tampoco lo hizo. Oramos muchísimos, intercesión, y no lo hizo, pero no porque no pudiera, sino porque hay un propósito en todo ello y siempre nos enseña. Y yo siempre le digo a todos, y los que me escuchan ahora, si tienen un papá ausente, perdónenlo. Si ha sido un padre maltratador y ustedes, pues sus padres les piden perdón, perdónenlos, porque perdonar nos libera. Y si tienen un padre que ustedes han dejado en el abandono, búsquenlo. Si ustedes tienen la oportunidad de tener un padre allí presente con ustedes, valórenlo. Si ha sido un padre ausente pero tal vez ha vuelto, recíbanlo, porque un mandamiento es, el quinto, es honrar a padre y madre, y tendrás larga vida en esta tierra. Y perdonarlo nos lleva a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de conocimiento de Dios. Y si buscamos muchas veces el perdón de Dios, pues, y no perdonamos a nuestro semejante, no podemos entender realmente qué es el perdón que Dios nos está dando a nosotros. Y bueno, esta historia cada año la sigo recordando una vez y otra vez, y Dios ha cumplido esas peticiones de mi corazón, de haber estado con mi padre hasta el último momento, de haber sentido un padre. Tal vez otros no pueden decir lo mismo, pero la enseñanza que me deja esto es que Dios es soberano y que a pesar de lo que ha pasado, a pesar de que Él tenga el poder para cambiar toda la situación, Dios es Dios y sigue siendo Dios. Y a pesar del dolor, Él trae el consuelo sobrenatural si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Si nosotros no ponemos la fe y la esperanza en nuestro Dios,
por más que yo ore y por más que lea la Biblia, pero no hay fe, da lo mismo, no es lo mismo. Y el duelo que uno va pasando por este familiar que se ha ido es más llevadero con Yeshua a nuestro lado, porque él también vivió exactamente lo mismo que nosotros. Entonces la enseñanza que me ha dejado es entender que Dios sigue siendo Dios a pesar de que no se haga lo que yo quiero, que era ese milagro, de que Dios puede restaurar esa situación familiar, esa ausencia de padre, conmigo la restauró porque yo lo permití. O sea, nosotros a veces pensamos que Dios mágicamente, pum, viene y nos coloca ese sentir para acercarme a mi padre, para poder convivir lo que no viví con él de niña. No, eso no funciona así. Nosotros tenemos libre albedrío. Y si Dios nos dice, perdónalo, estate con tu padre, valóralo, ahora, no fue antes, ahora sí, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Yo tomé la decisión de hacerlo, de dejar a un lado el rencor, de dejar tal vez a un lado los prejuicios, y lo hice y no me arrepiento y estoy contenta de que lo hice por ayuda del Espíritu Santo, y hoy en día puedo decir estoy tranquila. Sé que me voy a volver a ver con mi padre, aprendí mucho de él, no me dio muchas cosas materiales, pero sí un gran regalo de conocer a mi Salvador. Y siempre hay que ver lo bueno en todo, hay que ver siempre lo bueno en todo, porque si vemos siempre lo negativo, no vamos a deprimir y nos vamos a ir de este mundo, hasta incluso quitándonos nuestra vida. Y siempre hay una esperanza, y mi esperanza es ver a mi padre en los tiempos postreros. Por eso la esperanza a mí nadie me la va a quitar, porque yo creo en su palabra y no me la quita absolutamente ninguna dificultad, aun por más duro que sea. Hay otros testimonios de vida que poco a poco les iré contando, bonitos también. Y bueno, este testimonio nos ayuda para que, así específicamente, decirles, valoremos a nuestros padres, volvamos a ellos. Si ellos no vienen a pedir perdón, hágalo usted. No se limite a ser libre, no se limite a poder encontrar realmente lo que es el amor de Dios y el amor de ese Padre. Sé que muchos han sufrido, sé muchas historias, incluso por TikTok, que he visto muchísimas dolorosas, pero esto lo cura y lo sana Dios, consuela a Dios. Solamente Él tiene el real consuelo. No van a ser las palabras, no van a ser cosas humanas, sino cosas sobrenaturales, lo que haga que podamos pasar este capítulo de nuestra vida y recordar a ese ser querido como alguien importante, alguien que significa mucho en nuestras vidas. Y bueno, esto ha sido mi padre, y espero que esta historia pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, y puedan valorar lo que no tuvieron y que ahora Dios puede permitirles a través de ese testimonio tener. Si Él no da el paso, si este padre no da el paso, si su madre no da el paso, usted da el paso. Hágalo usted. Ahora tal vez no le guste, pero hágalo. Es una decisión. El amor es una decisión, no es sentimiento, es una decisión. Y si yo decido amar a mi padre a pesar de todo, tomo la decisión de dar ese paso. Y pues bueno, bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien, y ya el próximo jueves vendré con otro testimonio de vida, a ver, que no sea tal vez de muerte, tal vez es de alegría, o bueno, no lo sé, vamos a ver con qué nos encontramos el próximo jueves. Bendiciones.